Bienestar a tiempo llega. Hola, soy Elizabeth Cubas y les damos la cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast Bienestar a Tiempo, donde cuidamos tu salud integral donde estés. Hoy estamos muy contentos porque estamos emitiendo nuestro episodio número 10 y para nosotros es una satisfacción muy grande el ir creciendo con nuestra comunidad. Si hoy es la primera vez que ves nuestro podcast, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify. Hola Dayana, ¿cómo estás hoy? Hola Eli, con mucho bienestar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy felices el día de hoy de contar con ustedes nuevamente y también contarles que estamos celebrando también un año de habernos reunido junto con Eli para crear este bonito proyecto, así es que estamos de doble celebración, nuestro 10º programa y nuestro primer año de vida. Así es, recuerda ese café que nos tomamos en junio del año pasado, donde gestamos la idea de este podcast y estamos muy contentos de haber generado estos contenidos tan importantes para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Una idea, ¿no? Una conversación, esta buena vibra, esta buena amistad y nos llevó a tener esto que es nuestro bebé, nuestro hijo y que estamos seguros de que a todos ustedes les está ayudando mucho. Estamos recibiendo cada vez más retroalimentación y los invitamos a seguir compartiendo con nosotros y hacer que esto crezca mucho más. Eli, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de la ansiedad. Nosotros en nuestro segundo programa hablamos sobre salud mental y muchos de los seguidores nos estaban pidiendo hablar de la ansiedad en específico. Y es por eso que el día de hoy vamos a tratar este interesante tema. Pero, ¿qué te parece, Eli? Si como siempre vamos a ver nuestra pastilla de información. Vamos a verlo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 6.6% de la población sufre de trastornos de ansiedad. Un 4% de ansiedad generalizada y casi el 3% ha tenido en algún momento un ataque de pánico. Esto es más frecuente en mujeres que en hombres. Los trastornos de ansiedad pueden comenzar en la infancia, prolongarse a la adolescencia y continuar en la adultez. Estudios prospectivos sugieren que este problema puede durar años e incluso décadas. Los trastornos de pánico más frecuentes son la ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y la ansiedad social. Y bueno, Dayana, en estas pastillas de información nos hemos dado cuenta de cómo la ansiedad puede afectar tanto la salud y lo más preocupante que puede durar la afectación durante muchos años, ¿no? Así es, Eli. Realmente la ansiedad, los trastornos de ansiedad es algo que preocupa hoy en día a muchas personas y no solo afecta a la persona que la sufre, sino afecta a sus familiares, a sus amigos, a su entorno y puede deteriorar su calidad de vida, ¿no? Y para hablar sobre este tema hemos vuelto a invitar a María Pía Cruz. Ella es psicóloga, psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia en la atención de adolescentes y adultos y es especialista en la terapia cognitivo-conductual. Bienvenida, María Pía, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Gracias, muy amable. Igual que gusto verlas otra vez, chicas. Así es, el programa que hicimos contigo de salud mental tuvo mucha acogida, fue nuestro primer programa que despegó, digamos así, y la gente nos pedía mucho este tema de los trastornos de ansiedad. Para comenzar, ¿nos puedes comentar qué son los trastornos de ansiedad? Bueno, en realidad creo que podríamos empezar hablando de qué es la ansiedad en sí, porque muchas personas creen que la ansiedad solo es un trastorno, y en realidad la ansiedad es una emoción natural que tenemos todos a raíz de sentir miedo o peligro en alguna cosa que vaya a pasar en nuestra vida. Los trastornos con ansiedad son ya una ansiedad crónica que se presenta de manera tan recurrente que impide que mi calidad de vida sea como lo hacía antes, ¿no? Ya no puedo dormir bien, no puedo ir a trabajar. Algunas personas incluso pueden presentar una sintomatología tan fuerte que pueden tener ataques de pánico. Entonces los trastornos iban ya por un lado más que impiden que el día a día de la persona pueda ser llevado de una manera como siempre lo hacía, ¿no? Y estabas hablando de la ansiedad como una emoción que toda persona lo puede tener, ¿no? Pero ¿qué tipo de trastornos exactamente pueden existir y cómo los podemos diferenciar, ¿no? Bueno, el primer paso para diferenciar cuál es una respuesta emocional común versus un trastorno es justamente que ya empieza a impedir que tu día a día se desarrolle comúnmente. Ahora, ¿qué trastornos existen? Pues son muchos. Los más conocidos serían el trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad que tú vas a notar porque está como que ya en todo, ¿no? Te da miedo que te vaya a pasar algo, te da miedo no poder ir a trabajar, te da miedo que no te das un diagnóstico claro, te da miedo que te vas a subir al carro y te van a robar. Entonces como que empiezas a ver que la ansiedad se está presentando en muchos espacios de tu día a día. Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y eso puede durar mucho tiempo?
Sí, puede durar mucho tiempo. Es que todo depende de cómo lo abordes. Acordémonos que la ansiedad, cuando ya se vuelve un trastorno, empieza a ser una condición que nos va a tocar abordar a nivel psicológico, quizá a nivel psiquiátrico. Entonces va a depender de qué sintomatología y cuánto tiempo esté en ti, ¿no? Y mientras más pronto se aborde, más posibilidades tenemos de que no esté tanto tiempo en nuestro día a día, ¿no? Otro trastorno muy conocido son las fobias, que son estos miedos irracionales que le podemos tener a la altura, a los animales, a cosas Estar con personas en un lugar Eso cerrado. es un trastorno de ansiedad social, que ya tiene que ver con otro tipo de ansiedad que ya es más específico. En este caso puede ser estar en espacios públicos, estar en espacios cerrados. También están estas fobias que son la agorafobia, que son estos miedos ya más específicos a cosas que nos dan mucho miedo, pero es un miedo irracional. Hay gente que no se puede subir a un ascensor porque siente que le va a dar claustrofobia y que no va a soportar. Y claro, los que nos subimos sin tener ese miedo sabemos que es irracional, pero para la persona es un miedo real. Luego también están los trastornos de estrés postraumático, que es cuando has vivido una situación tan difícil o tan dura que luego te quedas con esa sensación constante. Le pasaba mucho antes a la gente que había estado en guerras o situaciones de Accidentes. o accidentes muy fuertes. Sí, yo tengo una amiga que, por ejemplo, tuvo un accidente de auto, ¿no? Un choque, donde, bueno, se fracturó varias partes del cuerpo y de ahí no se ha podido volver a subir a un carro. Es algo bastante difícil, ¿no? Claro, y además que mucha gente no lo trabaja, simplemente se queda con la idea de, ok, no me subo más a carros o me subo con el miedo y con la angustia y con la ansiedad y trato de manejarlo de la manera que puedo, pero no saben que es una condición que se puede trabajar y que pueden abordar y que va a cambiar definitivamente su vida, ¿no? Porque imagínate cuántas limitaciones llegan a tu vida por tener un tipo de trastorno de estrés postraumático y no sabes que puedes abordarlo. Entonces eso también es importante. Bueno, hay una serie de trastornos más, podríamos pasar toda la noche hablando Por ejemplo, de cada trastorno. lo que mencionabas, ¿nos puedes contar un poquito más esto de la ansiedad social? Porque es algo que creo que pasa mucho, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Claro, la ansiedad social tiene que ver con esta sensación de que estar con mucha gente me va a producir temor. A ver, queremos primero indicar que la ansiedad en general es miedo. Nuestra emoción más básica, la ansiedad es miedo. Miedo a que sucedan cosas que tú no vas a poder abordar. Otro punto importante en la ansiedad es hablar de que ella tiene temor a futuro, o sea, cosas que aún no suceden, pero en tu mente ya pueden ser una realidad. Y como no han sucedido, evidentemente no se pueden abordar, pero en tu mente ya son una realidad. Entonces tú sientes toda la sintomatología como si ya estuviera sucediendo o como si realmente va a pasar. Entonces en la ansiedad social la persona piensa que va a salir, la van a mirar, la van a juzgar, van a decir cosas de su cuerpo, de cómo se ve, de cómo actúa, que se van a dar cuenta. Entonces pensar en todo eso le genera tanto agobio y tanta preocupación que evita salir. Entonces te quedas en tu casa, te empiezas a encerrar. Es uno de los trastornos ansiosos más duros, digamos, porque la persona no es que no quiera salir, no es que no quiera estar entre personas, es que siente que no puede, ¿no? Entonces hay que abordar esos puntos para poder ayudar al paciente a desarrollar herramientas y que poco a poco en aproximaciones sucesivas vaya acercándose a lo que le da miedo y entendiendo que solo es un temor irracional y no una realidad que no puede abordar. Y entonces existen muchos tipos de trastornos de ansiedad y podríamos tener más de uno. Sí, por supuesto. Justo el otro día hablábamos con una paciente que incluso hay un trastorno de ansiedad por la ansiedad, porque muchos pacientes ansiosos se desesperan por pensar que nunca van a poder volver a su vida de antes cuando no existía la ansiedad en su día a día. Entonces le da ansiedad por querer que la ansiedad se vaya de su vida, que en psicología se llama trastorno de ansiedad por la ansiedad, ¿no? Entonces, sí, en general, y además también está la ansiedad que se vuelve prima hermana de la depresión. Entonces, muchos trastornos se pueden mezclar, ¿no? Hay una comorbilidad, sí. ¿Y en qué edad son más frecuentes estos trastornos? Bueno, yo no diría que hay una edad específica, porque ahora por el tipo de vida que tenemos todos, también se puede ver que la ansiedad se presenta incluso en niños, ¿no? En cuestión de edad, de género, todo, o sea, cualquier persona puede tener. Acordémonos que hay que dejar claro la diferencia entre que la respuesta emocional a ansiedad y el trastorno ansioso, ¿no? Pero incluso los trastornos pueden ser a cualquier edad y a cualquier persona, porque va a depender del estilo de vida que tengas. En todo caso, según la edad, ¿cuáles son los más comunes? Por ejemplo, en el caso de la infancia, ¿qué tipo de trastorno de ansiedad es más frecuente? Bueno, en los niños normalmente la ansiedad social, también fobias, porque a veces ansiedad por separación también es algo bien común en niños porque les da
temor separarse de sus papás, no estar en casa, son cosas que para ellos son algo nuevo que a veces no saben abordar. Y ojo, que también muchas mamás confunden que un niño tenga berrinche o no quiera quedarse en el colegio con que tenga ansiedad por separación, que es distinto, ¿no? Entonces hay que poder identificar. Entonces, ¿cómo sabes que es ansiedad por separación? Porque una cosa es que tu niño llore unos 3, 5 minutos, o otra cosa es que se pase toda la clase llorando todos los días y que no pueda disfrutar de su clase porque siente la angustia de que lo vas a abandonar y de que ya mamá y papá no van a volver. Entonces, es notorio porque la forma en la que el niño muestra los síntomas es una forma mucho más dura de abordar para él que una cosa que empieza y acaba en un corto tiempo, ¿no? Y pasando ya, digamos, a la adolescencia, hay un libro bestseller que está circulando y hablando mucho sobre la generación ansiosa, ¿no? Del psicólogo social norteamericano Jonathan Haidt, donde habla que los adolescentes en este momento están siendo cada vez más ansiosos, sobre todo aquellos que pasaron la pubertad por la época de la pandemia y que todo el tema de internet, redes sociales los está afectando muchísimo, ¿no? Creo que podríamos hablar ahí qué podríamos hacer con esta generación que está siendo afectada con ella, ¿no? Bueno, en realidad, en general, esta generación, evidentemente, creo que hasta nosotros, que no necesariamente somos de esta generación, pero estamos en esta etapa en la que las redes sociales y todo lo que tenemos a la mano es un estímulo tan fuerte y tan constante de tantas cosas que no es difícil que se genere esta preocupación por ejemplo, ¿no? Tú ves un chico de 24 años que ya tiene un departamento, que tiene una vida súper buena, que ya no vive con mamá y papá, y entonces tú te ves y dices, wow, yo tengo la misma edad, pero recién estoy en la universidad, no he logrado nada. Entonces, como hay ahora tantos estímulos de comparación, de futuros prometedores, simples, fáciles, eso genera ansiedad porque tú empiezas a compararte y a sentir que no estás logrando mucho, ¿no? Entonces, cuando en casa no hay este abordaje de hablar de las diferencias, de los logros, de nuestras habilidades, del futuro, cómo es diferente según las oportunidades, según los países, según las realidades, los chicos, pues, cuando no tienen esa orientación, empiezan a creer que lo que ven en redes es la realidad y que así debe ser la vida de todos y que todo es así de simple, ¿no? Entonces, sin duda, es loable y es aplaudible que hayan jóvenes que desarrollen herramientas que les permitan tener un éxito tan pronto, que, ojo, también es algo que hay que manejar, porque cuando eres tan joven no siempre tienes herramientas para poder abordar todo lo que tienes enfrente cuando se trata de un éxito repentino y fuerte, ¿no? Entonces, hay que ver la manera en la que ellos, nuestros hijos o los chicos que están en casa, están tomando todo lo que ven como verdades absolutas que le deben pasar a todos, cuando en realidad son situaciones que cambian de familia en familia, de país en país, de vida en vida, ¿no? Entonces, creería yo que lo más importante es tener conversaciones constantes con ellos, en las que ellos también planteen sus temores, sus miedos, lo que están viendo en redes que ellos están asumiendo como una meta o como un objetivo que puede ser más grande de lo que pueden abordar, ¿no? Y por otro lado también ayudarlos a que valoren y tengan claro cuáles son sus habilidades, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus tiempos, cuáles son sus formas, y que eso es diferente cada uno de nosotros. Claro, el amor propio, el valorar lo que todos los días hacemos. Qué importante la familia también, ¿no? Que pueda ayudar. Y también el ejemplo, ¿no? Porque también a veces nosotros queremos en nuestros hijos cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Vivimos autoexigiéndonos y en el día a día les pedimos, no te exijas tanto, no seas tan duro contigo, pero tienen una mamá o un papá que es muy duro consigo mismo, ¿no? Entonces eso también. Y también el querer encajar en el grupo, ¿no? Porque en los adolescentes es un tema muy frecuente de que no se sienten parte de repente un grupo, se comparan, como tú mismo mencionas, no se sienten a veces, digamos, suficientes, ¿no? Entonces realmente ahí hay muchas cosas que trabajar y como dices tú, decía Eli, también el tema de la autoestima, ¿no? Y eso, ¿desde cuándo se puede comenzar a trabajar o cómo podemos abordar si detectamos que nuestros hijos están sufriendo ansiedad porque no se sienten parte de o se sienten aislados del grupo? Bueno, en realidad el momento en el que tú lo ves es el momento para abordarlo, ¿no? Y el primer paso es tener una conversación sobre qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando a la persona.
a veces no es tan fácil para un adolescente hablar. Todos hemos sido adolescentes y sabemos que es la etapa en la que menos queremos hablar con nuestros padres. Entonces, a veces no son los papás, pero puede ser el hermano mayor, puede ser un primo cercano o un adulto en el que confíen, una tía, un tío, pero siempre es tratar de ver cómo llegar a la raíz que los está llevando a tener estas conductas que estamos viendo que son ansiosas o que están fuera de lo que comúnmente hemos visto en ellos, ¿no? Entonces, al identificar eso, es importante llegar a la raíz, porque muchas veces queremos encargarnos de lo que vemos y les decimos cosas motivacionales, pero no estamos claros de qué los llevó a tener o empezar a tener estas conductas ansiosas. Entonces, cuando ya lo tenemos claro, ya es más fácil poder abordarlo, ¿no? Ver si se están comparando, si es un problema de autoestima, si es un problema de que alguien los ha invalidado y ellos han quedado con la idea de que es real, que no son tan capaces. El bullying, o que están de alguna manera queriendo algo que aún no están en la edad de conseguirlo, o se están comparando con algún influencer que siguen y que tiene su misma edad, pero tiene una realidad totalmente distinta. Entonces, es importante llegar a la raíz en el adolescente, ¿no? Sí, justo sobre eso iba nuestra pregunta, Pía. ¿Cuáles son, digamos, las causas más comunes, por ejemplo, que tú ves en el consultorio, para poder saber cuáles son estas causas y nuestros seguidores estar atentos a lo que pasa en casa, en el entorno, ¿no? Bueno, las causas más comunes para que una persona presente ansiedad pueden ser, primero, niveles de estrés alto, ¿no? Cuando vamos a tener niveles de estrés alto, sin duda, la ansiedad va a aparecer. Primero como emoción y luego puede convertirse en un trastorno. En el caso genético también, si yo tengo familiares que han tenido trastornos ansiosos o problemas fuertes de ansiedad, hay una probabilidad de que pueda aparecer en los hijos, en la familia nuclear. Luego, otro factor importante también son las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que pueden desarrollar cosas ansiosas. La tiroides, por ejemplo, también puede hacer que la persona presente sintomatología ansiosa. Y a veces los pacientes no lo saben. Entonces, es importante que haya esta claridad en el diagnóstico y este abordaje de los síntomas que pueden presentar. Claro, también el consumo de algunas drogas o estupefacientes también pueden desarrollar el alcohol. Entonces hay varias causas que pueden generar que la ansiedad aparezca, pero creo que en adolescentes lo más común es el estrés o las exigencias, ¿no? Porque a veces sin querer nosotros planteamos a nuestros hijos metas muy altas y no nos damos cuenta que el hecho de que todo el tiempo los estemos motivando, que eres un campeón, que tú eres súper inteligente, que eres lo máximo, no le da la apertura al error. Entonces nos olvidamos de decirle: tú eres inteligente, tú eres capaz, pero puedes cometer errores. Así es. El error es parte del aprendizaje, no hay humanos sin errores. Entonces, al abrir ese campo de la oportunidad de equivocarse y cómo la oportunidad de equivocarse nos lleva a algo exitoso o bueno en nuestra vida, le permite bajar esa exigencia tan extrema que a veces se autoimpone el adolescente o el adulto, y también disminuir el estrés, porque claro, tú estás y ves que tu compañera tiene, pongamos, A más, y tú estás con una B y dices, pucha, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Y ahora qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Que cree que soy inteligente, que cree que ya no soy tan inteligente. Entonces, todos esos pensamientos te empiezan a agobiar y van a poder desarrollar ansiedad. Y en el caso de los adultos, por ejemplo, cuando digamos nosotros, sobre todo las mujeres que leíamos en la pastilla de información, que es más frecuente la ansiedad en mujeres que en hombres, y sobre todo en la etapa de la perimenopausia y la menopausia. ¿Es verdad que se incrementa ahí la ansiedad? Sí, claro. ¿Por qué? Por los cambios. Acordémonos que la raíz de la ansiedad está en el futuro. Entonces, cuando tú empiezas a ver que se van a dar cambios en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tus conductas incluso, porque muchas cosas cambian a raíz del tema hormonal, ¿no? A veces estás más irritable, a veces estás más sentimental. Entonces, muchos cambios que empiezas a ver y que no siempre te agradan, o que piensas que no vas a poder manejar, o que la gente a tu alrededor se empieza a quejar y decirte: mamá, estás muy renegona, o ¿qué te pasa? Estás todo el día renegando. Entonces es como que tú dices, pero ¿por qué estoy cambiando tanto? ¿No? Y no siempre es agradable darnos cuenta de que estos cambios van a presentarse. Además que, déjenme decirles que muchas de las cosas que yo encuentro que hacen difícil el diagnóstico de la ansiedad es que las personas no lo quieren consigo. Entonces, el primer paso es aceptar que la tienes contigo y entender que esté no es algo que no vas a poder manejar. Entonces, como tú ya la quieres alejar de ti, quieres que desaparezca de tu vida, lo que persiste resiste, bien dice el refrán, ¿no? Entonces, se hace más fuerte. Y el primer paso en la consulta, siempre digo, es
aceptar que está y entender que mientras está, en vez de alejarme, lo que necesito es acercarme para entender cómo se presenta en mí, porque en todo se presenta de diferente forma, y dado cómo se presenta en mí, cómo voy a ir abordando cada cosa que veo que aparece cuando estoy ansiosa. Justo sobre esto que estás mencionando, que se presenta de diferentes formas. ¿Cuáles son los síntomas, no, más comunes que nos pueden a nosotros decir, oye, sí puede ser que tenga ansiedad, ¿no? Bueno, hay síntomas en diferentes áreas de nosotros. Por ejemplo, en la mente vamos a tener una serie de pensamientos futuristas y catastróficos. O sea, es como empezar a pasar en tu futuro, pero siempre en negativo. O sea, voy a perder el trabajo, mi hijo se va a enfermar, mi jefe mañana me va a botar. Todo lo que empieza a ver en nuestra mente sobre el futuro empieza a ser negativo. Eso a nivel de pensamiento. A nivel de cuerpo, a nivel fisiológico, podemos experimentar dolores de cabeza, temblores, mareos, náuseas, sudoración. En el trastorno ansioso, incluso todos los síntomas de un infarto, que es ya un episodio de pánico. Entonces, muchas emergencias de clínicas están llenas de pacientes supuestamente cardíacos y son solo pacientes con trastorno de pánico o con un episodio de pánico. Eso es algo súper fuerte, ¿no? Porque la persona realmente cree que va a morir. Siente que se va a morir. Siente que se Yo he va a morir. sufrido de un ataque de pánico en pandemia y realmente sentía, ¿no?, que me iba a morir. Exacto. Entonces, el nivel más alto, sintomatológicamente hablando, a nivel fisiológico, es justo un episodio de pánico. Entonces, esa sintomatología clara es que tiene muchas cosas fisiológicas, ¿no? Que tiemblas, que sudas, que se te calienta la cara, que te empieza a mover la pierna, el grave la presión, te sube la presión, te duele la cabeza. Cardia. Y en alimentación también tienes muchas más ganas de comer o se te cierra el estómago y no quieres comer nada. Entonces hay esas dos opciones. A nivel de cuerpo, tenso, todo el tiempo en tensión. Hay gente que se clava las uñas sin darse cuenta, ¿no? O empiezas con las noches a los dientes que empiezan a sonar, morderse las uñas, jalarte el cabello. Entonces hay muchas cosas conductuales que también vamos a hacer sin darnos cuenta a raíz de la ansiedad. Entonces todos esos síntomas pueden ser una alarma para que tú digas, no, acá probablemente está pasando algo que ya no está tan dentro de la normalidad para mí, ¿no? Pía, ¿y nos puedes ayudar con un breve manual de supervivencia para que cuando sintamos estas características que tú nos has mencionado, qué podemos hacer para prevenir, ¿no? Y no llegar a desatar una crisis? Claro, Eli. Primero que nada es importante dejar claro para todos los que nos están escuchando que lo que vamos a decir ahora es en el caso de que tu ansiedad sea algo que puedes todavía manejar en tu día a día, porque no lo dijimos antes, pero quiero dejar claro que cuando estamos en un trastorno de ansiedad, es decir, cuando ya vemos que nuestro día a día se vuelve casi imposible de vivir, sí vamos a necesitar apoyo profesional porque cada caso es distinto y según el caso vas a requerir el apoyo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya dejando claro eso, en general, como habíamos hablado en la sintomatología, en la mente vamos a necesitar sí o sí trabajar el tipo de pensamientos. Cuando hablábamos de salud mental en el episodio que estuvimos juntas, hablábamos de que lo que nos decimos se vuelve realidad para nosotros. Entonces, es evidente que una vez que entendemos que en la ansiedad está el miedo al futuro, vamos a necesitar enfocarnos en el presente. Entonces, una cosa que ayuda mucho al paciente ansioso es entender que tiene que ir un día a la vez y que solo puedes resolver lo que está enfrente tuyo, no puedes resolver lo que aún no sucede. Entonces, cada vez que te encuentres a ti queriendo futurizar o resolver algo que aún no sucede, recuérdate a ti mismo que estás en el presente y que no puedes resolver el futuro. Entonces, eso te ayuda a ti a estar en el presente y no agobiarte con cosas que aún no puedes solucionar. A nivel fisiológico, como ya vimos, se presentan tanta sintomatología que una regla básica para una persona que tiene ansiedad es desarrollar un régimen de relajación y de respiración. La respiración consciente, que hay muchos tipos de respiración consciente, está la respiración diafragmática, la respiración consciente como tal, el 4-7-8 que es para descansar mejor, todas las pueden encontrar en realidad en YouTube porque ahora las redes nos ayudan mucho con eso. Repite, el 4-7-8. Sí, 4-7-8. Y es importante que tú lo adaptes a lo que a ti te funcione, ¿no? Eso no se olviden, es súper importante porque tengo pacientes que dicen, pero es que cuando estoy ansioso no me sirve, no puedo ni respirar, siento que me falta el aire y no puedo, no me sirve. Y yo le digo, claro, porque en el momento que ya estás con toda la ansiedad encima, si no manejas todavía
una respiración y una relajación que te funcione, evidentemente en ese momento no va a funcionar. Entonces, hay que practicarla con frecuencia, hay que desarrollar una práctica constante y entonces cuando lo necesitas ya lo tienes a la mano, ¿no? No funciona si en el momento recién lo viste en la terapia y lo quieres practicar recién cuando te está dando la sintomatología, así no funciona. Otra cosa importante respecto al cuerpo es el ejercicio físico. Sí o sí, como vas a estar en tensión, necesitas desarrollar algún tipo de ejercicio físico que le permita a tus músculos relajarse. Claro, también está la relajación progresiva, está el yoga, hay muchas cosas que nos ayudan a relajar a nivel muscular, ¿no? Entonces, eso es algo básico para una persona con ansiedad. Ahora, otra cosa que también es importante es trabajar a nivel emocional el aceptar que tengo ansiedad y que mucha de mi sintomatología es por la ansiedad. Ya no dejarme llevar por la idea de que algo malo me va a pasar, me estoy mareando, tengo que ir al médico. Nadie muere por un ataque de pánico, nadie. Entonces, cuando yo me digo a mí mismo, esto es mi ansiedad, es difícil, no es bonito, es muy desagradable para mí, pero sé que lo puedo manejar y empiezo a tener herramientas claras. Quizá a mí me funciona lavar mi cara con agua helada, a otra persona le funciona ir y respirar 5 veces fuerte abriendo su ventana, a otra persona le funciona hablar con su mejor amiga y contarle todo lo que está sintiendo porque es su persona de apoyo. Depende de lo que a ti te funcione, pero tienes que elegir conductas claras que tú ya sabes. Cuando viene mi episodio de ansiedad, A, B, C, y con eso me calmo, ¿no? Entonces, Y conocer qué es lo que te sucede durante un ataque de pánico, así porque es. realmente, o sea, informarnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y realmente un problema cardíaco, ¿no? Así es. Además que es evidente que cuando uno tiene un ataque de pánico, la sintomatología como viene se va a ir. Cuando tú tienes un ataque cardíaco, no se va a ir. Entonces, si tú vas al médico y el médico te dice no, es solo un ataque de pánico, tú ya lo sabes, evidentemente buscas apoyo psicológico, quizás psiquiátrico, dependiendo del caso, pero a la par empiezas a desarrollar tu estrategia porque va a volver a venir. Hay gente que me dice, pero yo solo estaba en el micro y vino el ataque de pánico, no me pasó nada. Claro, pero es que cuando ya estás constantemente teniendo ataques de pánico, ya vienen desde el inconsciente, aparece como el peligro de la nada, ¿no? Porque es un peligro irreal, pero para tu cerebro es real. O sea, él siente que tiene que estar en alerta. Y hay que identificarlo por lo que nos comentabas, ¿no? Poder discernir entre un problema psicológico y uno cardíaco, ¿no? Uh-huh. Así es, ¿no? Entonces es súper importante que haya un conocimiento claro de cómo se desarrolla en mí la ansiedad y qué estrategia puntualmente tengo yo para abordarla según la persona que soy, ¿no? O psicológico y físico, ¿no? Creo que es lo que sí, exacto, sí, psicológico y también para saber si tienes que ir a terapia psicológica o a la psiquiátrica, ¿no? Sí, claro. Es otro. Sí, por supuesto. Es que normalmente cuando un paciente ansioso va a la consulta psicológica, tú haces una evaluación de sus niveles de ansiedad y si ves que la persona en su día a día realmente no puede manejarlo a un nivel 10, vas a pedirle que vaya a una consulta, a una interconsulta psiquiátrica para que así el médico pueda evaluar si realmente ya necesita apoyarse, quizá por un tiempo, con ansiolíticos o con algún tipo de medicación que lo ayude. Por ejemplo, mucha gente que tiene ansiedad no duerme bien y un descanso inadecuado va a generar mucha más sintomatología fisiológica, ¿no? Y otros problemas de salud. Justo en nuestro episodio del sueño lo veíamos. Así es. Pia, estamos recibiendo muchas preguntas del público. Bueno, nos han llegado ya a nuestras redes cuando hemos anunciado que salía este capítulo y vamos a comenzar a leerlas. Pero antes les recordamos que si les está gustando este episodio, suscríbanse a nuestras plataformas de YouTube y Spotify y síganos en nuestras redes en Instagram, TikTok y Facebook. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es de Diana. Diana nos dice que tiene un hijo de 14 años que sufre de ansiedad social, ¿no? Y que no se aísla, no quiere ir a reuniones, hacer trabajos en grupo. Ella pregunta qué terapia, qué talleres puede seguir para poder ayudarlo a salir de esto, porque teme de que en un futuro se afecte su vida, ¿no? Ya sea en la universidad o cuando tenga que trabajar. Sí, por supuesto. Bueno, en el caso de la ansiedad social y en los trastornos de ansiedad en general, la terapia que suele ser más efectiva es la cognitivo-conductual porque trabaja tanto en los pensamientos como en las emociones y la conducta que la persona tiene para poder ayudarla a desarrollar herramientas que le permitan abordar esos 3 espacios, ¿no? Entonces,
La idea es que busque que el niño sea evaluado o el adolescente sea evaluado para ver cuáles son las áreas que están afectando en su vida diaria la ansiedad social y desarrollar una serie de herramientas como por ejemplo esto de las aproximaciones sucesivas, que es acercarte de a pocos, ¿no? Por ejemplo, te cuesta ir a una reunión, entonces el psicólogo va a trabajar con el niño para desarrollar herramientas iniciales. Ya, vamos a empezar a ver juntos fotos de reuniones sociales. ¿Qué te generan a ti, no? Ay, me genera miedo porque pienso que me van a hablar o que no voy a saber responder, me voy a poner nervioso, voy a tartamudear y se van a burlar. Entonces empiezas en la terapia a trabajar eso con el paciente y él empieza a desarrollar estas herramientas. Luego traes quizá a un adolescente a la sesión y empiezas a hacer role-playing, ¿no? Entonces hay este juego de roles en que el paciente está con el otro niño o el otro adolescente y empieza a poner en práctica las herramientas, pero en un espacio seguro, ¿no? Y así poco a poco vas abordando paso a paso hasta que el adolescente se siente listo para empezar en una reunión, ¿no? Entonces es un abordaje de paso a paso, pero la idea es que el niño entienda que eso que le está pasando es a causa de la ansiedad. Claro. Y que sí hay herramientas y formas para que pueda empezar poco a poco a abordarlo y luego hacer su vida como antes, ¿no? De una manera más común. Entonces, Diana, no olvides que es importante que acudas a un especialista para que tu hijo pueda tener esta terapia cognitivo-conductual. Y Valeria nos pregunta, cuando falleció mi papá en pandemia comencé a sufrir de ataques de pánico. ¿Cómo puedo evitar tenerlos y qué recomiendas para controlarlos? Bueno, Valeria, en el caso de los ataques de pánico, sí se necesita también apoyo terapéutico. Si ya lo has llevado, entonces puedes tener claras las herramientas, pero si no, yo te sugeriría que acudas a un profesional para que pueda evaluarte y decirte si estos ataques de pánico ya son muy recurrentes, qué herramientas puedes empezar a desarrollar, porque los ataques de pánico, al tener tanta sintomatología fisiológica, son bastante incómodos y difíciles para el paciente. Entonces, como tú bien has mencionado en tu pregunta, hay una raíz que es el duelo, ¿no? Entonces, quizá al no trabajar el duelo de forma adecuada y no poder sanar esa herida emocional, la ansiedad se ha presentado a través de estos ataques de pánico. Si no se sana bien el duelo, entonces va a ser difícil que no vuelvan a aparecer estos ataques de pánico. Así que yo sugeriría abordar esa herida inicial. Si ya ha sido abordada, entonces es desarrollar herramientas que te puedan ayudar, quizá herramientas de relajación, trabajo cognitivo-conductual para ver qué pensamientos vienen a ti cuando te da el ataque, qué sensaciones tienes y también aceptar que esto que sucede, que es a raíz de la ansiedad, es solamente algo que está puntualmente en tu vida a raíz de un posible duelo no trabajado, ¿no? Entonces, esas son mis sugerencias. Finalmente, desde nuestras redes, Percy nos pregunta, él ha tenido, o nos comenta que él ha tenido ataques de ansiedad generalizada. Bueno, ha tenido ansiedad generalizada porque lo despidieron, ¿no? Y le costaba dormir, no podía dejar de preocuparse y pensar en qué iba a hacer en su futuro, cómo iba a sobrevivir, y se sentía muy cansado, y esto le duró muchos meses. Mejoró con terapia, con psicoterapia y medicación. Y él pregunta qué puede hacer para que no se vuelva a repetir, ¿no? Este episodio que tuvo, porque él tiene temor de que vuelva a aparecer y esto afectar su vida. Bueno, Percy, primero que es normal que cuando uno ha pasado por una etapa de ansiedad tengamos temor de que vuelva a aparecer, porque como decíamos mientras conversábamos con Dayana y Eli, la ansiedad es algo que no queremos en nuestra vida y generalmente queremos que no regrese. Primero que nada, yo te sugeriría que recuerdes que ya tú has pasado por ese proceso y has logrado desarrollar herramientas probablemente en la terapia para poder abordar tu ansiedad. Entonces, una cosa que va a disminuir mucho tu temor es recordarte a ti mismo que has sido capaz de abordar estos episodios y que has podido desarrollar estas herramientas. En mi caso, generalmente con mis pacientes tenemos una especie de cuadernito donde anotamos herramientas, donde yo les digo que siempre pueden volver a esas herramientas para poder, si es que en algún momento retorna la ansiedad, recordar, porque obviamente la mente es frágil, recordar qué cosas los ayudaron en su momento y volver a activarlas. Si en tu caso no lo hiciste, puedes hacerlo ahora si las recuerdas, o si no, puedes regresar a tu terapeuta, tener una sesión quizá de orientación en donde vuelvan a activar esas herramientas y recapitular qué cosas pueden estar sueltas quizá, y te puede ayudar a que desarrolles esta especie de cuadrito o de hoja o de ayuda en tu celular, que puedas tener claro qué herramientas te ayudan a ti, como decía Eli, como tu kit de emergencia,
con el que tú vas a poder abordar estos episodios, ¿no? Entonces, dejar el miedo porque ya lo has abordado y entender cuáles son las herramientas que para ti están bien y, por supuesto, la prevención, ejercicio, una alimentación adecuada y, sin duda alguna, respiración y relajación de por vida, porque eso es algo necesario. Recordemos que una persona que ha tenido ansiedad va a ser siempre una persona que tienda a poder desarrollar un episodio ansioso ante un evento de estrés o de agobio. ¿Y quién no tiene un episodio de estrés o de agobio en su vida en general? Pues todos nosotros. Entonces es muy importante que tengamos claro que eso va a estar siempre con nosotros. La tensión o la tendencia a tensionarnos. Entonces, para atención, relajación, respiración y trabajo en los pensamientos que nos agobian. Pia, y qué importante también es exteriorizar las cosas y no quedarse callados, ¿no? A mí me funcionó mucho el usar como una agenda, ¿no? Una agenda para exteriorizar todo lo que no podía decirlo o no lo dije en su momento, escribir, ¿no? Como tú decías, el poder de la palabra en esta forma escrita también puede ser verbal. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que todas las personas que tenemos algún tipo de dificultad emocional necesitamos tener claro que cada herramienta va a funcionarnos según la necesidad, ¿no? Quizá a veces escribir nos funciona mucho un tiempo y después ya no, o quizá nos funcionó tan bien que en otro tiempo, cuando volvemos a sentirnos mal, podemos volver a activarlo. No se trata de que algo va a estar toda la vida ahí, pero sí se trata de que si me funcionó, siempre puedo regresar a ello para volver a mi bienestar, ¿no? Porque la idea es que conservar el bienestar es un trabajo nuestro que es del día a día, no es algo que solo está. Ojalá fuera así, pero no, es una cosa que tenemos que abordar. Y Pia, ¿y qué podemos hacer o qué pueden hacer los familiares, ¿no? Y amigos o el entorno a veces del trabajo para poder ayudar a una persona que sufre de ansiedad y que de repente en algún momento tiene, digamos, un ataque de pánico, ¿no? Mira, yo creo que en mi común decir está el primero que nada informarnos. Soy una fiel creyente de que cuando estamos bien informados es la mejor forma de poder apoyar a alguien, porque a veces queremos ayudar y en vez de ayudar hacemos sentir mal a la persona. Y eso tiene mucho que ver con que no nos informamos. Entonces, si tú tienes un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que tiene ansiedad y quieres ayudarlo, primero infórmate bien de qué es la ansiedad y cómo se puede abordar. 2, pregúntale a la persona, si es que no está trabajando psicológicamente aún, pregúntale qué puedes hacer para que sienta tu apoyo y tu soporte, ¿no? Quizá te diga, bueno, solo escúchame, o acompáñame, o pásame un vasito con agua, o abrázame. Va a depender de quién es la persona. Pero sí necesitas preguntarle, porque recordemos que cada persona recibe como ayuda lo que es para esa persona ayuda, ¿no? Para ti puede ser ayuda que yo te abrace, como para otra persona que no le gusta el contacto físico puede ser más bien algo que le genere más ansiedad porque lo estás abrazando y lo detesta. Entonces hay que preguntar qué es lo que puedo hacer para que puedas sentirme apoyo, ¿no? Y yo siempre recomiendo que todas las personas con ansiedad tengan una persona en la que confíen y que sepa lo que le está sucediendo, que es la persona a la que vas a acudir para decirle, oye, estoy en un ataque de pánico. Entonces esa persona ya sabe que en tu caso, cuando estás así, vas a llorar, vas a sentir eso, te va a decir, no, recuerda, es tu ansiedad, cálmate, es normal lo que estás sintiendo, es parte de este proceso, ya has pasado por esto, siempre logras salir adelante, ¿no? Porque la persona te va a decir, quiero ir al doctor, me estoy muriendo, estoy sintiendo que me está dando un ataque, ahora sí creo que me voy a morir. Entonces ya tú estás preparado porque ya sabes que es parte de la sintomatología que presenta tu familiar o tu amigo, ¿no? Entonces tiene que haber esta como coherencia entre lo que el paciente necesita, quiénes son sus personas y que sus personas estén bien informadas sobre lo que sí le ayuda y sobre cómo se presenta el trastorno en esa persona. Pia, y el consumo de alcohol o bebidas, ¿no? Energizantes, qué sé yo, pueden desatar la ansiedad o quizá medicamentos, no lo sé. Sí, en realidad cada organismo es único, entonces hay medicamentos y hay energizantes y hay alcohol y hay drogas que pueden generar una ansiedad terrible, ¿no? O sea, como hay una persona que toma un vaso y como que no le pasa mucho, hay una persona que toma un vaso y puede ponerse a temblar, entonces va a depender de tu organismo, por eso es tan importante conocernos. Entonces tú tomas, obviamente en un espacio en el que tú te sientas cuidada, y pues ves cómo reaccionas. Y si estás tomando un energizante y te estás dando cuenta que estás teniendo conductas que las personas te dicen, oye, te pones rara, te pones así, te veo más nerviosa, te veo más acelerada, entonces tienes que preguntarte un ratito, ¿realmente esto me está haciendo bien? O creo que me está haciendo bien, pero al final me está llevando.
por otro camino. Y a nivel pastillas, por ejemplo, hay pacientes que tienen medicación psiquiátrica y siempre le digo esto a la gente que toma medicación y hay que tener claros los efectos secundarios porque a veces vas a tomar ansiolíticos que te den depresión o vas a tomar ansiolíticos que te hagan sentir más ansiosa y tú te vas a asustar y vas a dejar la medicación de golpe y te vas a sentir peor por el bajón, entonces todo se complica. Es muy importante cuando vas a tu psiquiatra y él te va a medicar, primero preguntarle, doctor, ¿para qué es cada pastilla? Y luego de saber para qué te estás tomando cada pastilla, también preguntar cuáles van a ser los posibles efectos secundarios, ¿no? Porque si bien en la postología hay 500 efectos secundarios, pues no sabes en la ruleta rusa cuál te puede tocar. Sí, y finalmente, o sea, ¿cómo saber cuándo pasar de solamente el apoyo psicoterapéutico a la necesidad de un apoyo psiquiátrico? Bueno, a veces es primero al psiquiatra y luego al psicólogo, primero al psicólogo, después al psiquiatra, va a depender de dónde llegas primero. Pero normalmente cualquiera de los dos profesionales va a poder orientarte, ¿no? Cuando tú vas al psicólogo y el psicólogo te hace una evaluación de tus niveles de ansiedad, él va a poder decirte, como decíamos hace un momento, si está afectando demasiado tu vida y a pesar de darte herramientas psicológicas o psicoterapéuticas que tú estás poniendo en práctica, pero no logras ni siquiera ponerlas en práctica, lo primero que te va a decir él es necesitas ir a una evaluación médica psiquiátrica donde te digan si es que requieres ansiolíticos, que ya es lo más probable, y una vez que te estabilices esos niveles tan altos de ansiedad, ya vas a poder volver a la psicoterapia y vamos a poder trabajar, porque incluso cuando los niveles son demasiado altos, no funciona la psicoterapia. Entonces tú dices, pucha, no me está sirviendo, pero no es que no te esté sirviendo, sino que ya está tan desbordada la ansiedad que por más que tú quieres intentarlo, no lo logras, ¿no? Y ahí requieres del apoyo médico. Claro, lo importante es recurrir al profesional, ¿no? Y como nos decía un doctor también, no recurrir a las redes sociales para doctor, TikTok, Sí, a mí me da mucho miedo porque si bien tengo colegas que hacen TikTok y respeto mucho que lo hagan, mucha gente se olvida de decir que lo que estás diciendo no aplica para todos, aplica para algunos. Cada persona es un mundo distinto. Pero si estás hablando de trastornos de salud mental, requiere sí o sí un apoyo, ¿no? Al menos para que te orienten y ya si tú quieres seguir tips y cosas así, todo bien, pero necesitas una orientación profesional. Como dijiste, cada uno tiene un desencadenante, diferentes formas de vivirlo, ¿no? De sentirlo, entonces también debe tener diferentes tratamientos. Hemos querido tocar el tema hoy porque lo hemos cortos. Sí, nos quedamos cortos, pero ha sido muy bueno este kit de supervivencia que nos has dado porque hemos visto muchos casos, ¿no? En nuestros entornos cercanos, familiares, amigos, en el trabajo, en nuestras redes sociales nos han pedido muchísimo el tocar este tema porque sí, efectivamente está tocando a muchas personas. Y creo que sí es importante, sobre todo, darnos cuenta de ello, ¿no? Así que estamos felices de tenerte nuevamente y no va a ser la última vez, ¿no? Así que nos has brindado herramientas muy importantes para nuestros seguidores, así que yo sé que todos han tomado nota y bueno, también importante tomar en cuenta visitar al especialista. Así que, ¿dónde te encontramos, Pía? Bueno, en mis redes sociales está el Centro Psicológico Laureta Bender, siempre me van a encontrar ahí, así que ahí en Instagram y en Facebook nos encuentran. Gracias por la valiosa información que nos has dado hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, las chicas. Próximo momento. Gracias, muchas gracias. Dayana, qué gran programa el de hoy. Nuestro episodio número 10, a pedido de todos nuestros seguidores, nos ha permitido conocer acerca de la ansiedad y conocer aquellos recursos que nos pueden ayudar a no desatar una crisis, ¿no? Y creo que me llevo el aprendizaje en el vivir el hoy, preocuparnos por el hoy, ¿no? Mañana no sabemos qué va a pasar. Hay personas y situaciones que nosotros no podemos controlar, ¿no? Y ante eso, ¿para qué preocuparnos? Así es, Eli, ¿no? Hemos aprendido herramientas muy valiosas el día de hoy para poder controlar esto, ¿no? Nos han hablado del tema de lo importante de la respiración, pero de hacerlo de manera constante, la meditación, el poder dormir bien, tener un estilo de vida saludable y como decía Eli, ¿no? Vivir el presente. Hay algunas herramientas también valiosas como el poder sacar nuestros pensamientos, ¿no? Expresarlos, ya sea mediante escribirlos en una libreta o comentarlos. También el saber reconocer, ¿no? Que tenemos ansiedad y qué es lo que la detona, qué es la que desencadena y cómo la sufrimos, el poder ayudar a las personas que lo tienen informándonos, ¿no? Conociendo este tema y que
tenemos, si sufrimos este problema, tener una persona, digamos, de emergencia, ¿no? Esa persona que nos va a ayudar en el momento que sufrimos el problema y que va a hacer reconocer lo que tenemos, calmarnos y también lo importante que es recurrir a personal o a profesionales especializados, ¿no? Exacto, saber el momento exacto en el que tenemos que pedir una ayuda profesional es muy importante. Aceptar, ¿no? Que tenemos la ansiedad, porque muchas veces es una de las cosas que no queremos tener ningún problema de salud mental, lo asociamos con algo que no es regular o no es una enfermedad muchas veces, ¿no? Y nos cuesta aceptarlo y por eso a veces no recibimos el tratamiento adecuado y puede llegar a desencadenar episodios más fuertes y afectar nuestra vida de una manera grave, ¿no? Bueno, vean y escuchen todas nuestras entregas para que puedan cuidar su bienestar en cualquier momento y donde esté. Así que nos vemos en un próximo programa de Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Chau. Chao. Bienestar.